Gracias por continuar junto a nosotros en la primera emisión de Informa TVX. Nos encontramos en el segmento de entrevista, miércoles 1 de marzo del año 2017. Como él anticipado, ya está conmigo Nelson García, viceministro de Transporte, y el tema que vamos a desarrollar en estos minutos es implementación del CITRAMS y hablaremos también de las condiciones del transporte público en nuestro país. Bienvenido, viceministro, qué gusto. Carlos, gracias por la invitación. Gracias a usted por estar con nosotros en esta oportunidad, viceministro. Iniciemos la entrevista con esto, con el caso CITRAMS, y nos puede actualizar un poco. No sabemos, uno de los aspectos que tenemos presentes, que una resolución de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia del 27 de enero le pide a la Presidencia de la República que señale particularmente cuáles son los preceptos legales que sustentan la segregación del carril del CITRAMS y la participación de los privados en la construcción de la obra y en su uso. Y solo para actualizar a nuestra audiencia, viceministro, ¿cuál ha sido la respuesta gubernamental, considerando que la Sala brindó un periodo de tiempo de 10 días hábiles al gobierno, particularmente a la presidencia, y por otra parte lo hizo con la Asamblea Legislativa? Pero en el caso del gobierno, ¿cómo es el estado de esto? Bueno, de hecho, nosotros, tal y como lo solicitaron, hemos respondido, pero yo creo que es importante que los televidentes tengan mucha claridad sobre lo que estamos hablando. Sí. La demanda que se hizo de inconstitucionalidad contra el CITRAMS se refería fundamentalmente al artículo 120 de la Constitución y algunos artículos del Reglamento General de Transporte que han dado, dijéramos, como parte, según ellos, la base legal para poder implementar el CITRAMS. Sí. Yo quiero decirte que el artículo 120 de la Constitución, que literalmente reza, dice que en toda concesión que otorgue el Estado para la explotación, y habla de muelles, de ferrocarriles o cualquier obra de obra material de uso público, deberá ser sometido a la Asamblea Legislativa, estipulando sus plazos, etcétera, etcétera. En primer lugar, es importante aclarar que el CITRAMS es un sistema de transporte y que la infraestructura del CITRAMS es del Estado, o sea, no ha sido concesionado. En este sentido, la terminal nosotros la manejamos, las estaciones nosotros las manejamos y el carril segregado, por supuesto, nosotros normamos el uso del carril segregado. ¿Qué significa? Significa que no existe concesión porque el Estado lo administra y lo maneja. ¿Dónde hay concesión? Hay concesión en el transporte público de pasajeros en todo el país. Sí. Tenemos más o menos 11.000 unidades de transporte que muchas de ellas tienen concesiones, otras autorizaciones o permisos y con eso circulan. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Realmente el CITRAMS es un sistema que lo que busca es beneficiar a los usuarios del transporte público de pasajeros. Entonces, nadie cobra ningún centavo por utilizar la terminal o por utilizar las estaciones o el carril segregado. Los ciudadanos cancelan, ¿verdad?, a una tarifa, a un transporte colectivo para que los mueva de un punto a un punto E. O sea, así como lo hacen desde La Unión a San Salvador, lo pueden hacer de Soyapango hacia Santa Tecla, ¿verdad?, o hacia Salvador del Mundo. Entonces, la gente, ¿qué es lo que paga? Cuando sube al bus, paga una tarifa que puede ser, por ejemplo, hay unidades, en el caso de Ilopango a Salvador del Mundo, que pagan 35 centavos, Sí. de la 29 que son a Copal. Pero en el CITRAMS pagan 33 centavos. ¿Por qué paga el ciudadano? ¿Paga por utilizar el CITRAMS, la estación, o paga porque le paga al del bus porque lo transporte? No, le paga al del bus porque lo transporte. Así es de Aguachapán hasta La Unión. El transporte colectivo no se le paga por utilizar una calle. Casi todas las carreteras que utiliza el transporte colectivo, me atrevería a decir casi todas, han sido construidas con fondos del Estado, con fondos públicos, pero han sido construidas precisamente con un fin, y es modernizar, desarrollar el país y darle, dijéramos, las vías de acceso para la movilidad de las mercancías y las personas. En este sentido, lo primero que quiero decir es que no existe ninguna concesión, ni nadie está haciendo explotación de la infraestructura del CITRAMS, ¿verdad? Los empresarios que ahí lo utilizan, que son la empresa que se llama la Unión de Empresas, ¿verdad?, que son la mayoría de empresarios del área metropolitana de San Salvador que la conforman, que son 243 de entre personas naturales y jurídicas, el ciudadano les paga, no por utilizar el carril, ni la estación, ni la terminal. Les paga porque lo trasladen. Claro. Es como, te voy a poner el ejemplo, el mismo CITRAMS desde la 33 a Salvador del Mundo, ahí no hay carril segregado. El ciudadano, ¿por qué paga? Paga porque lo movilicen, no por pasar por ahí. Entonces yo quisiera dejar claro. En segundo lugar, ¿por qué construimos un carril segregado? ¿Y cuál es la base legal?
La base legal es precisamente lo que la Sala le dice a la Asamblea, le dice, mire, explíqueme la constitucionalidad del artículo 41 y 43 de la Ley de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial. ¿Y qué dice el artículo 41 en su inciso último? Dice lo siguiente: podrán establecerse vías o carriles para uso exclusivo de determinado tipo de vehículo de conformidad a estudios técnicos realizados o avalados por la Unidad de Ingeniería de Tránsito del Viceministerio de Transporte. Nosotros hicimos uso de este artículo, ¿para qué? Para crear un carril para uso exclusivo de un tipo de vehículo. ¿Cómo se llama el vehículo? Un vehículo articulado, claro, un vehículo de transporte masivo, un Citrán. Entonces, nosotros hemos actuado dentro del marco de la ley. Yo creo que eso es importante decirlo y lo hemos hecho con un solo fin, y es beneficiar a los usuarios del transporte público de pasajeros. Es lograr que por primera vez en la historia de este país las personas que utilizan un transporte tengan un transporte seguro, ordenado y rápido. Y en cualquier lugar del mundo, ¿verdad?, donde implementan un BRT, como se llama el Citrán, es eso, es un transporte masivo que busca dar esas características que las hemos logrado. La gente lo dice, sí, mire, hoy me siento satisfecha, es un transporte accesible, un transporte rápido, ¿verdad? Estamos intentando que sea cómodo también. Entonces, ¿el beneficiario quién es? ¿Es los que tienen de los buses? No, los dueños de los buses siguen cobrando lo mismo adentro y afuera. Son los ciudadanos que pasan por ahí, que hoy llegan mucho más rápido a su trabajo, mucho más rápido a su casa, llegan en una condición psicológica diferente que ir en otro transporte, porque ahí puede leer, puede ir viendo su teléfono, sí, y porque es un transporte muy seguro, tiene 53 cámaras, etcétera, etcétera. En ese caso, viceministro, para efectos, creo que ha hecho en esta primera intervención un contexto muy oportuno, y el debate entonces radica por la demanda de inconstitucionalidad, es por la exclusividad en el uso del carril, porque claro, ahí tenemos una serie de empresarios que han interpuesto esta demanda: Genaro Ramírez, José Barrera, Juan Pablo Álvarez, que representan a gremiales. ¿Considera usted que radica el punto de esta demanda por la exclusividad que no tienen ellos, evidentemente, que sí tiene el Citrams, y la gente paga por transportarse, como usted lo ha aclarado, y no paga por otro tipo de cosas, sino solo por el hecho de que lo muevan de un punto X a un punto Y? Entonces, ¿considera usted que esta demanda radica básicamente por el tema de la exclusividad en el uso, más allá que el tema de concesión, que también ya está en discusión y se va a hacer un posicionamiento legislativo y también del gobierno que ya se ha hecho? ¿Considera usted que la exclusividad es el meollo del asunto, del debate de eso? Bueno, en primer lugar, los que han puesto la demanda de los tres, uno es empresario. Los otros dos no son empresarios y no representan tampoco a gremiales. Okay. Yo creo que es importante aclararlo, porque en el fondo de esto, dijéramos, existen otras cosas, que no es expresamente el tema del sistema de transporte. Pero bueno, por la exclusividad, si es por la exclusividad, yo quiero decirte que los dueños de la empresa, la unión de empresas, son casi todos los empresarios y empresarias del área metropolitana de San Salvador. Son alrededor de 46 empresas, personas jurídicas, yo te las puedo leer acá. Todos estos son los dueños de la unión de empresas, que son los dueños de los buses articulados que pasan por ahí. Sí. Son 46 empresas y 297 empresarios del transporte público, incluyendo algunas de estas personas que han puesto la demanda, que también tienen acciones. Uno nos explica, tienen acciones y de repente ponen una demanda. Entonces, ¿qué ocurre? Entonces, ¿qué te quiero decir? ¿Cuál es la exclusividad? ¿Es para una empresa? Sí, pero una empresa que está conformada por una cantidad de empresas que son todos los empresarios y empresarias, o sea, la mayoría del área metropolitana de San Salvador. La unión de empresas tiene 3 empresas. Cipago, que es precisamente donde se aglomeran la mayoría de empresarios y empresarias del área metropolitana, que es conducida por 8 presidentes de gremiales de transporte de San Salvador. Te lo digo con su nombre, ¿verdad? El presidente Miguel Ángel Díaz Castañeda de COSET, ¿verdad? Bueno, ya que lo tenga el señor en su seno, Rodrigo Contreras Teo, que también sí, era, Eduardo Mendoza, todos representan a empresas, a gremiales de transporte que son los dueños de eso. La otra empresa es la tecnológica, la operadora tecnológica, que es UVES, y la otra empresa es un operador de BRT que se llama C99, pero la mayoría de acciones las tienen los empresarios actuales. Entonces, la exclusividad, nosotros hemos actuado dentro de la base de la ley, porque el artículo 41 nos da la facultad de crear carriles exclusivos, que quiero decirte, no somos los primeros en el viceministerio que creamos carriles exclusivos. Ya en otro momento, otros viceministros lo habían hecho, ¿verdad? Lo hicieron en un momento determinado,
creando carriles exclusivos para el transporte colectivo, pero pusieron un rótulo y pintaron una raya amarilla que decía carril exclusivo para el transporte. Por supuesto, los salvadoreños, desgraciadamente, si no vemos una barrera física, no respetamos. O sea, hay una doble línea amarilla que dice no cruzar, pero ahí nos cruzamos. Debe haber un separador para no hacerlo. Entonces, hoy, que hay dijéramos, una barrera física, sí se respeta. Pero no somos los primeros que habíamos hecho uso de este artículo, del artículo 41 de la ley, inciso último, para establecer carriles exclusivos para determinado tipo de vehículo, porque así dice la ley. Y uno de los aspectos que también estaba en discusión en la implementación del proyecto Citrans, viceministro, es el rol con las unidades abastecedoras, aquellas unidades que iban a llevar a las personas al punto donde iban a utilizar Citrans, iban a movilizarse desde Soyapango y Ilopango hasta, en este momento hasta El Salvador del Mundo. Ya hablaremos más adelante sobre el proyecto de ampliación del mismo, pero me interesa saber un poco cómo está el proceso de discusión y de trabajo con las rutas abastecedoras del Citrans, porque era un punto también que tenían en discusión, es bueno, no generar una competencia adicional, sino que fueran complemento para que la gente pudiera utilizar el tronco del Citrans como la base, pero llegar desde sus colonias, sus residencias, a este punto, a las unidades del Citrans. Bueno, de hecho, precisamente por eso se llama un sistema jerarquizado. El BRT, que es en sus siglas en inglés es Bus de Tránsito Rápido, es un sistema jerarquizado, ¿verdad? En el sentido que tiene diferentes tipos de transporte. Uno es los alimentadores, que es lo que decir, hoy por hoy la 41B que sale de Bosques del Río hacia la terminal de Soyapango, ¿verdad? Y en la medida en que las unidades o todo el sistema se complemente en su primera etapa, que no está complementado, ahí todas las unidades alimentadoras tendrán que seguir alimentando. Quiero decir, este día no has visto en la televisión alguien que diga Soyapango, mira, empresario y no estoy de acuerdo. O sea, ves a 3 personas, uno empresario y otros 2 que no son empresarios, pero incluso ese empresario no tiene ni buses ahí, no que los tiene en Mexicano, en la 46. Entonces, ¿qué significa? ¿Verdad? Que la gente ha aceptado y se ha sumado y es parte del proceso. Hoy por hoy, las rutas alimentadoras, el conocimiento que tenemos, les va bien, están contentos, pidiendo incorporar más unidades, ¿verdad? Diciendo, mire, queremos meter más, pero el tema es que depende de la capacidad de las unidades articuladas, de las unidades del sistema, para absorber a todos los ciudadanos que lleguen a ese punto que hoy por hoy es la terminal de integración de Soyapango. Ahora bien, viceministro, me gustaría siempre con este tema, antes de cerrar el primer bloque de la entrevista, entiendo que para enero de este año había una comitiva del Banco Interamericano de Desarrollo que se iba a reunir con el Viceministerio de Transporte para hablar del proyecto de ampliación del Citrans. Me gustaría saber, ¿se hizo efectiva dicha reunión y si hubo algún tipo de acuerdos para continuar este proyecto? Bueno, de hecho siempre hay una ayuda a memoria, ¿verdad? Sí. que se le expresa al secretario técnico de la presidencia. Y así fue, vino una delegación del BID, una misión, un poco para verificar la actual primera etapa y su finalización y para revisar la prefactibilidad que ya se elaboró de la segunda etapa de la primera fase. Ahí en esa reunión, al final las conclusiones son que pasamos a la otra etapa, que es la etapa de factibilidad. Vamos a hacer unas modificaciones en la prefactibilidad que están dadas por algunas obras complementarias a la primera etapa que no fueron consideradas, como es el hecho de la construcción de la terminal de Oriente, ¿verdad? Que está de el redondel Diana, buscando alrededor de 1 kilómetro, buscando Ilopango, ¿verdad? Que es una inversión de empresarios de Oriente del país que se han aglomerado, se han aglutinado en una empresa que se llama Subtran. Van a invertir 11 millones de dólares en la terminal de Oriente. Se firmó un convenio con los dueños de los comerciales en Plaza Mundo, Soyapango, Walmart, porque ellos van a construir una estación central que van a invertir alrededor de 5 millones de dólares, que no estaba considerada, se firmó con el ministro de Obras Públicas y estamos terminando de construir lo que se llama la estación de Salvador del Mundo. Como no estaban consideradas, hay que hacer la modificación en la prefactibilidad, de ahí pasamos a la factibilidad. La disposición del Banco Interamericano de Desarrollo del BID es seguir apoyando este esfuerzo en su segunda etapa que iría desde Soyapango hacia Ilopango y desde la 33 hacia Santa Tecla, haciendo un total de 26 kilómetros, un corredor de 26 kilómetros que va a unir desde el oriente hasta el occidente, digamos, del área metropolitana, de tal forma que un ciudadano que venga del oriente y quiere ir al occidente, pues va a ser mucho más fácil pasar por San Salvador, tal y como es en este momento. Perfecto, viceministro. Tenemos que hacer una pausa, pero al regresar me gustaría que ampliemos el tema del transporte público en el país. Permítanos una pausa, volvemos en instantes.
Gracias por continuar junto a nosotros en el espacio de entrevista de este miércoles 1 de marzo. Me acompaña Nelson García, viceministro de Transporte, y hemos estado hablando de la implementación del C-Trams. Y en este segundo bloque lo haremos de las condiciones del transporte público en nuestro país. Retomando entonces la entrevista, viceministro, hay un dato que me gustaría tener su apreciación sobre esto. El tema del transporte público de pasajeros y su vinculación con la fiscalidad en el país. Ha estado en debate el tema de cómo hacer más eficiente la gestión de los fondos que tiene el gobierno y aparece una serie de subsidios. Dentro de estos aparece el tema del subsidio del transporte, que ronda más o menos 43 millones de dólares al año. Y hay un aspecto que me gustaría tener su apreciación en esto. A su criterio, ¿se debería hacer un replanteamiento sobre este subsidio o los mecanismos de cómo se puede garantizar de manera eficiente la gestión del mismo? Porque empresarios reciben una cantidad de dólares que en principio se hace para que no aumenten las tarifas del transporte y que eso se traslade a un servicio de calidad o un buen servicio para las personas, que sabemos que muchas unidades y rutas no lo cumplen. Bueno, de hecho, precisamente nosotros ese replanteamiento lo hicimos hace alrededor de 3-4 años. Precisamente, y lo hicimos conjuntamente con los empresarios. Eso es importante, porque hay una deficiencia que tiene el sistema de transporte, y no necesariamente el sistema en sentido general, sino una deficiencia del sector empresarial con respecto al transporte, que es la forma como cobran la tarifa. Según la ley, el artículo 55 del Reglamento General de Transporte establece que la forma de cobrar la tarifa podrá ser, o era en ese momento, el hecho de que el ciudadano cobraba, daba un ticket, y el ticket decía el precio, el recorrido, etcétera. Y esa era una manera de mostrar que estaba pagando la tarifa, y era como un recibo que le daba al ciudadano. Sin embargo, en la actualidad ya casi nadie da ticket. Y no solo eso, sino que el empresario no tiene control de cuántas personas moviliza en su bus. Es difícil, excepto el empresario que maneja su propio bus y que cobra él. Él sí sabe cuánta gente moviliza al día. Pero la mayoría de empresarios o empresas de transporte que tienen más de 2-3 unidades terminan perdiendo el control de las personas que movilizan. Es bien difícil, o no se encuentra cuando uno le dice a un empresario, mire cuántas personas ha movilizado. Y le dice, mire, el dato que me da el motorista o el cobrador en la tarde son 450. Pero le consta, realmente no me consta. Es el motorista y es el cobrador al final que termina diciendo cuánto movilizaron. Y eso termina aceptando, porque le lleva en la tarde el dinero y le dice, mire, hoy movilizamos 450 por 20 centavos, es tanto. Y el empresario simplemente tiene que recibirlo. Entonces hay una evasión. Algunos motoristas, algunos cobradores, de ahí ponen la recarga, de ahí pagan la comida, pagan el agua, etc. Entonces los empresarios no tienen control real sobre las personas movilizadas. Entonces, frente a eso, hace varios años, con los empresarios, ellos decían, miren, estamos perdiendo entre un 15 y un 20% de los ingresos de las tarifas de transporte, que se quedan, no llegan a nuestras manos, se diluyen entre el motorista, el cobrador y en otras cosas. Entonces necesitamos tener el 100%. Y esa es la única manera, era instalando un sistema de recaudo electrónico que permitiera un control de cuántas personas se movilizaban. Y los empresarios iniciaron este esfuerzo, y por eso crearon una empresa que se llama Cipago. Y Cipago contrató a Subes. Subes no es una empresa que trabaja con el gobierno, trabaja con los empresarios y llegó a un acuerdo con ellos. Y sin embargo, la oposición para implementar el sistema no ha sido fácil. Oposición de los motoristas, oposición de los cobradores fundamentalmente. ¿Por qué? Porque ya no iban a manejar el dinero ellos, sino que iba a ser dinero electrónico. Entonces eso le quitaba la posibilidad de hacer lo que siempre han hecho, lo que hoy hacen. Entonces, eso también tiene vicios, esa forma. ¿Y cuáles son esos vicios? Al empresario se le paga el subsidio por unidad. O sea, el que tiene un bus se le dan $400 mensuales, y el que tiene un microbús se le dan $200 mensuales. Por supuesto, hay una normativa que dice que debe trabajar 21 días al mes, pero son en este país 11.000 unidades. El viceministerio no tiene capacidad para estar a la par de cada unidad viendo si trabaja 21 días al mes. Entonces le pide una carta, una declaración jurada al presidente de la Caja Única. Pero eso no es suficiente. Hay empresarios que la hacen, trabajan la mitad de la flota, pero cobran toda la flota. La forma de cómo optimizar eso era tratando de establecer un sistema en el cual el subsidio no se le diera por bus o microbús, sino se le diera por pasajero movilizado. Si movilizaba 10, era subsidio por 10 pasajeros. Si movilizaba 1,000, era subsidio por 1,000 pasajeros. Ahora no. Ahora anda 2, 3 en el bus y se le paga el subsidio.
Entonces, eso hace ineficiente el sistema. Además de eso, no es la forma más transparente de otorgar el subsidio. Por eso nosotros planteamos hace varios años este mecanismo, fue aprobado por la Asamblea Legislativa, sí, pero la Asamblea lo ha venido prorrogando por cuarta vez. Hoy lo prorrogó hasta el 31 de diciembre del 2017. Entonces, no tenemos oportunidad de poder cambiar porque hoy por hoy la disposición tiene una pausa hasta el 31 de diciembre del 2017. Sin embargo, el decreto que hicieron dice, bueno, aquellos que lo quieran utilizar, que lo utilicen. Por eso en el Citran se utiliza. Ahí no se utiliza dinero. Los motoristas no manejan ni un centavo, sino que es una tarjeta electrónica con la cual se paga y eso hace más eficiente el sistema porque a la hora de subirse al bus, el motorista lo está esperando que todo se suba. Y nosotros no, tienen que ir pagando uno por uno y el motorista cobrándole. Eso hace que el sistema y el viaje se retrase más y los tiempos se hagan más amplios de un recorrido del que deberían de ser con un sistema como el BRT. ¿Podríamos entonces afirmar, viceministro, que a este momento resulta complejo para el gobierno tener una claridad de cómo se maneja esos fondos, no solo por información misma de que brindan los empresarios, que no es clara, también por el hecho de no disponer de todo el personal para hacer una certificación de esto? O quizás lo más sensato es como se llevaba el tema de un registro electrónico, pero hay un aspecto aquí. ¿Cómo se puede lograr para hacer un uso eficiente de ese dinero? Porque claro, la ciudadanía puede decir, son millones de dólares los que se le dan a estas personas al año, y ¿qué sabemos? Que si ese dinero se utiliza directamente a ese tipo de obras o es un dinero que se utiliza para no sabemos qué. Entonces, ¿cómo se puede lograr, con las condiciones que se tienen, un registro de información más o menos preciso para saber realmente la radiografía de cómo se manejan los fondos y cómo tienen los fondos, en este caso, los transportistas? Bueno, en primer lugar, yo quiero decir, nosotros sí fiscalizamos. Okay. En la medida de nuestras posibilidades, fiscalizamos en el oriente, el occidente y en el centro del país. Hemos sancionado y sancionamos a empresarios que cobran sin trabajar. Por supuesto, los que logramos, dijéramos, en los controles aleatorios que hacemos, determinamos que no han trabajado los días correspondientes, que la unidad está chocada, que está en un taller, eso lo hacemos, pero no en todas, sino que es aleatorio. Eso, dijéramos, es lo primero. Segundo, ciertamente para poder tener un registro confiable, la única manera es tener un sistema electrónico. O sea, es así aquí en cualquier otro país, ¿verdad? En los países que implementan o han implementado estos sistemas, bueno, Nicaragua lo acaba de hacer de forma muy rápida y todo el mundo paga en Nicaragua con un sistema de cobro electrónico, lo hacen en Colombia, lo hacen en Brasil, en la mayoría de lugares pagan con sistema electrónico, algunos son mixtos, pero dijéramos, hay un esfuerzo muy grande por la implementación de estos sistemas, que es lo que los permite saber exactamente cuál es la demanda que existe y a partir de eso determinar la oferta de buses que deben de circular, en este caso, por la vialidad o por las carreteras de nuestro país. En el caso nuestro, seguimos insistiendo que la forma para poder transparentar la entrega del subsidio y para poder evitar este tipo de cosas, irregularidades que hemos detectado y hemos combatido y seguimos combatiendo, es establecer un sistema de recaudo electrónico que es lo más fiable que hay, dijéramos, en otros países para poder determinar incluso la entrega del subsidio por pasajero movilizado. Ahora bien, viceministro, siempre hablando con el tema de las tarifas, ¿qué pasa? Es conocido que varias empresas han hecho o han asumido ciertos créditos para tener una nueva flota y en algunos casos pueden aumentar el precio. ¿Qué pasa con este caso y cómo puede el Viceministerio de Transporte garantizar de que las empresas, si bien han hecho una inversión para tener buses con aire acondicionado, algunos con televisión, pero esto no signifique un traslado de aumento del precio de la tarifa ya establecida para el usuario? ¿Cómo se ve este tipo de casos? En primer lugar, no existe ningún incremento de tarifa. Okay. Yo quiero partir por ahí. Ninguna empresa o empresario en todo el país se le ha permitido subir la tarifa. ¿Qué es lo que hemos hecho? Hemos creado nuevos sistemas de transporte o nuevas modalidades de transporte. Creamos el Citran, que es una modalidad. Y ese dice tiene una tarifa de 33 centavos, ¿verdad? Creamos un sistema que se llama el Sistema Exclusivo Urbano, que se caracteriza por ser unidades 0 kilómetros, ¿verdad? Unidades con aire acondicionado, unidades con acceso para personas con discapacidad en un 25%, unidades que tengan un sistema de cobro electrónico. Ellas tienen una tarifa de 35 centavos. Sí. Entonces, pero el resto de buses tradicional sigue cobrando los 20 o los 25 centavos. El sistema, o más bien dicho, la modalidad del transporte exclusivo urbano se definió, o lo define el reglamento, como un porcentaje de la ruta actual. O sea, una ruta tiene 100 unidades de transporte, solo puede convertir
En una nueva, dijéramos, un nuevo sistema de transporte, el 35%. ¿Exclusivo solo el 35%? Solo el 35%. De tal manera que el ciudadano puede seguir diciendo, no, yo me voy en el bus tradicional de 20 o 25. Pero dice, no, yo me quiero ir en un bus de 35 que tiene aire acondicionado, con cámara de seguridad. Entonces puede optar. Entonces lo que le estamos dando al usuario es la posibilidad que él pueda optar a uno o a otro. Pero hemos garantizado que la mayoría del sistema o del transporte siga siendo tradicional, ¿verdad? ¿Por qué? Porque las condiciones económicas no son iguales de todo. Entonces, ¿ha habido incremento de tarifa? No ha habido incremento de tarifa. Ha habido creación de nuevos sistemas de transporte que permitan, dijéramos, darle la posibilidad a los usuarios de mejorar. Y eso ha permitido la renovación de flota. Solo el Banco Hipotecario ha colocado alrededor de 97 millones de dólares en créditos para el sector de empresarios de transporte para la renovación de flota. Por supuesto, esto es mejorar el transporte colectivo, modernizar el transporte colectivo, que es lo que estamos. En esa renovación de flota, entiendo, solamente para cerrar este punto, los empresarios pueden adquirir nuevas unidades, pero algunas con las características del servicio exclusivo. Pueden tener nueva flota, pero que va a estar siempre dentro del servicio tradicional. ¿Por qué hago el énfasis en esto? Porque algunas que pueden ser tradicional no están en las mejores condiciones, no tienen los mejores asientos, digamos, y considerando también el trato que se le pueda dar al usuario, y no el hecho que el exclusivo sea como una manera de segregación, sino que pueda ser la tendencia de que todo el servicio que se le brinda a la gente sea de calidad. Claro, eso es lo que nosotros realmente buscamos, cómo lograr que haya un servicio de calidad en el 100% de las unidades. Y te quiero decir, el año pasado se renovaron alrededor de 1.500 unidades de transporte, pero de esas, ¿verdad?, alrededor de 1.200 fueron unidades usadas. O sea, la renovación se da de forma permanente, pero la mayoría de empresarios y empresarias están renovando con unidades usadas. Hoy es que hemos logrado empezar a desarrollar proyectos y financiamientos para que sean unidades nuevas. El día de ayer precisamente estuvimos en un evento presentando unidades nuevas, lo hicimos en enero también, y de forma permanente estamos presentando nuevas flotas de transporte que va modificando, dijéramos, la flota actual. Por supuesto, renovar la flota de transporte es un tema bastante caro. O sea, el empresario, porque como no son buses del Estado, es el empresario que debe de invertir. Te digo, solo el empresariado ha invertido 97 millones de dólares. Y no puedes observar que la mayoría son nuevos. La mayoría siguen siendo tradicionales. Entonces, ¿por qué? O sea, ayer sustituyeron 18 unidades. Esas costaron alrededor de 3 millones de dólares. Entonces, solo el banco, te digo, ha colocado ese dinero y hemos renovado unidades nuevas del 2015 y 2016, más o menos alrededor de 525 unidades, ¿verdad? Pero vamos a continuar en este esfuerzo de mejorar el sistema para que podamos realmente incidir en cambiar el servicio de transporte, que es, dijéramos, un aspecto necesario para los usuarios y usuarias. Cierro la entrevista con esto, viceministro. ¿Cómo gestionar el tráfico en la ciudad, considerando los datos del Viceministerio de Transporte sobre el padrón vehicular, en donde se registran 1.008.078 por lo menos, y se destaca el aumento de automóviles, 442.000 a agosto del 2016, pickups 205.000, y en especial el caso de las motocicletas, que es un dato que hablábamos antes de entrar al aire. Para el 2008 se registraron aproximadamente 58.000 motocicletas y para el 2016 ya tienen más de 216.000 motocicletas circulando. Entonces, y San Salvador es el departamento donde más se muestra. ¿Cómo gestionar el tráfico en la ciudad con esa cantidad de vehículos, con esa cantidad de pickups, con esa cantidad de motocicletas? Y claro, el diseño de nuestra ciudad con una pequeña escala, ¿no? Digamos, carriles para pocos carros. Entonces, ¿cómo pensarse ese diseño de la ciudad ahora con este parque vehicular que tenemos? Bueno, de hecho es una tarea titánica, bastante difícil. Quiero aclararte, hasta el día de ayer eran 1.020.490 vehículos que teníamos en el parque vehicular. 216.000 motocicletas que están circulando. ¿Qué significa eso? Significa que la vialidad nuestra se ha visto, dijéramos, rebasada en su capacidad por el número de vehículos. Fíjate que hace 12 años habían en el país alrededor de 450.000 vehículos. Hoy 460.000 vehículos solo circulan en el área metropolitana. Antes era en todo el país, hoy solo en el área metropolitana. Y las calles siguen siendo las mismas casi. Entonces, realmente hay aspectos que tenemos que mejorar. Uno de los aspectos necesarios que mejorar, en primer lugar, es tratar de frenar un poco la incorporación de vehículos. Son alrededor de 46.000 vehículos al año los que ingresan al parque. En segundo lugar, importantísimo, cambiar la actitud de los que conducen. La actitud del salvadoreño y salvadoreña para conducir en muchos casos no es la mejor. Es una actitud que va
en contra de las disposiciones legales. O sea, yo te decía, hay una doble línea amarilla que sabemos que no debemos de pasarla, pero cualquier usuario se la pasa, cualquier automovilista se la pasa, ¿verdad? Entonces sabemos lugares donde no hay que estacionarse, lo que es dijéramos, una vía de eje preferencial que no hay que estacionarse, pero la gente se estaciona. La gente sabe que hay que hacer fila para poder ingresar, dijéramos, al área metropolitana, pero los ciudadanos en la mañana tratan de hacer una tercera hasta cuarta fila. Y eso genera más desorden y nos hace tardarnos a todos más. Entonces hay que cambiar la actitud del conductor y por eso es que vamos a implementar en los próximos días el examen psicológico, porque también hemos visto y ayer lo decía una investigación que ha hecho una universidad sobre la agresividad del conductor a la hora de que esté en un timón. O sea, somos agresivos para conducir y necesitamos cambiar. Algunos, falta de tolerancia. Hemos tenido personas muertas por un parqueo o porque les sobrepasó. Entonces, psicológicamente hay que determinar que la actitud del aspirante a licencia sea la correcta para poder otorgársela. Nosotros vamos a continuar con nuestros gestores de tráfico, con la subdirección, la División de Tránsito de la Policía Nacional Civil, el Ministerio de Obra Pública, ampliando carreteras, como está haciendo con el caso de La Libertad y otras. Seguimos ampliando lugares donde podemos tener en vez de 2, 3 carriles. Seguimos haciendo obra para mejorar la vialidad en el área metropolitana, pero no es fácil administrar toda esa cantidad de vehículos que tenemos y la actitud del ciudadano. O sea, ve un semáforo que esté en amarillo, sabe que es precaución, debe de pararse, pero él no se para, él camina. Y cuando se pone en rojo está en medio de la calle y nadie pasa allá. Esas cosas hay que cambiar. Viceministro, ha sido un gusto. Gracias por habernos estado con nosotros. Gracias por la invitación. Gracias por habernos acompañado. Estuvo con nosotros en esta oportunidad Nelson García, viceministro de Transporte. Hablamos un poco del CITRAMS y de las condiciones del transporte público. Permítanos una pausa, volvemos en instantes.